gracias a Dios que nuevamente nos permite en este otro día reunirnos para seguir recibiendo el mensaje de su palabra que nos está preparando para el tiempo del fin. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en su estudio. Eterno y soberano Padre, seguimos adorándote, seguimos reconociéndote como nuestro Dios, recibiendo el poder de su palabra. Por lo tanto, en este momento, al abrirla, seguir estudiando este otro tema tan importante que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, pedimos sabiduría, pedimos que nos ayude para entender y ese mensaje, esa palabra, pueda transformar la vida y los corazones de nuestros amigos que allá en México la están recibiendo y ellos puedan comunicarlo también a otras almas, a los familiares, a los amigos, puedan ir impactados con tu verdad para compartir la luz del Evangelio. Por lo tanto, Señor, ayúdales a tomar la decisión, que en esta semana estén entregando sus vidas a ti, estén bautizándose, estén naciendo de nuevo, estén formando parte de este pueblo que se está preparando para tu venida. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos y amigos allá en México, seguimos con el estudio de la palabra de Dios. Creemos que ha sido de gran bendición durante esta semana. Anoche estudiamos acerca del mensaje del segundo ángel, la caída de Babilonia. Ese mensaje fue predicado primeramente en el gran chasco después de 1844. Cayó Babilonia después del 22 de octubre, cuando ese remanente que Dios estaba levantando porque se había comenzado un juicio allá en el cielo. Y entonces aquí en la tierra Dios estaba levantando su iglesia, el remanente del tiempo del fin, que proclamara ese juicio. Encontró las grandes verdades presentes para ese momento. Entonces la eternidad de la ley de Dios, la vigencia del día sábado, el cuarto mandamiento de adorar a Dios el Creador, encontró la verdad del santuario. Y entonces estas verdades, la reforma pro salud, el cuidado de nuestro cuerpo que también glorifica a Dios, y la verdad de la segunda venida de Cristo, la verdad de la mortalidad del alma. Los muertos nada saben hasta el momento en que Cristo venga y sean resucitados para recibir su paga, su recompensa para vida eterna, y otros después de los 1000 años para confusión y muerte eterna, según Apocalipsis capítulo 20. Todas estas verdades se comenzaron a descubrir, a ser reveladas en ese momento, y las iglesias protestantes que no quisieron recibir esa verdad, que rechazaron el mensaje del primer ángel, entonces provocó la caída de esas iglesias. Por eso es que el mensaje del primer ángel provoca la caída de Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Pero este mensaje se va a volver a predicar ahora con Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es el mensaje del tercer ángel más el mensaje de ese cuarto ángel de Apocalipsis 18, que hace el llamado a salir de Babilonia, porque ha llegado el momento de la marca de la bestia. La marca de la bestia se está dando. Por eso en el mensaje del tercer ángel, a partir del versículo 9, Apocalipsis 14, versículo 9 al 13, nos da una advertencia. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este va a beber el vino de la ira del cáliz de Dios y será atormentado delante de los santos ángeles del Cordero, y no tendrán reposo, porque recibirán las llamas eternas, el fuego eterno los va a consumir. Esa es la advertencia que Dios hace. Y en el versículo 12 nos dice: aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero antes de explicar algunos detalles que Dios nos menciona allí, hay que ver el contexto, por qué Dios está dando este mensaje en alta voz, con tanta urgencia. ¿Por qué esta advertencia? En Apocalipsis 13, que habla de esas bestias que se están uniendo con el dragón para hacerle guerra al pueblo de Dios en el tiempo del fin, nos dice en el capítulo 13, versículo 16 y 17, la estrategia de Satanás, la estrategia de la bestia para alcanzar a todo el mundo, que esté bajo su control, que todo el mundo lo pueda adorar, que la bestia pueda hacer un gobierno, un nuevo orden mundial. Aunque esa palabra no aparece en la Biblia, lo que está sucediendo en Apocalipsis 13 es un nuevo orden de las cosas. Entonces coloca una marca, la marca de la bestia, en la frente o en la mano derecha, y dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Quiere decir que la marca de la bestia viene como un control o una solución
para la situación crítica del mundo. El mundo ahora está en caos. Hay crisis política, crisis económica, la pandemia, esta enfermedad, este virus que está llevando a la muerte muchos miles de personas en el mundo. Además, desastres naturales, inestabilidad en este planeta, las injusticias sociales. Todo esto indica que este mundo está en crisis, está en tiniebla, está en oscuridad. Y los poderes del mundo se están uniendo para traer una solución. Y la solución que le van a dar a los problemas del mundo va a ser la marca de la bestia. La marca de la bestia viene como una solución para salvar al planeta. Por eso, mis amigos, mis hermanos, debemos tener cuidado. Y esa es la advertencia que Dios nos da. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su nombre. Recuerden que la bestia es un poder que está llegando a todos los habitantes de la tierra. Y el versículo 17, el versículo 18 o 17 nos dice: nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Nos está diciendo que esto viene obligatorio, va a ser obligatorio, y lo va a hacer los gobiernos. La iglesia unida con el Estado van a imponer su marca ante todo el mundo. Para poder entender qué es la marca de la bestia, allí en el versículo 17 y 18 nos dice que la marca de la bestia tiene que ver con su nombre, y el número de su nombre es 666. Pero el 600, el número en sí mismo, de manera literal, no es la marca de la bestia, es lo que significa ese número. El número es para identificar la bestia. Dios nos da el número para identificar la bestia. Para estar bien claros acerca de esa marca, debemos recordar el sello de Dios, el mensaje del primer ángel que nos invita a adorar a Dios porque Él es el Creador. El sello de Dios son sus mandamientos, los 10 mandamientos. Esa ley se está colocando también en la frente y en la mano, según Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 al 9, que está hablando de los 10 mandamientos. Dice que esas palabras que yo te mando hoy, que estarán sobre tu corazón, entonces las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa, cuando te levantes, cuando te vas a acostar, lo vas a escribir en las puertas de tu casa, y además la tendrás en frontales entre tus ojos, es decir, en la frente, en la mente, y será como una señal que la atará en tu mano. Esa es la señal, el sello de Dios, la ley de Dios escrita en nuestros corazones, en nuestra mente. Cuando esa ley es escrita por el Espíritu Santo en nosotros, entonces nuestro carácter va a estar de acuerdo a los principios de esa santa ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Esa ley nos da un carácter. Por esa razón, Apocalipsis capítulo 14 dice que el pueblo de Dios tiene el nombre de Dios escrito en la frente, porque su ley le ha dado el carácter de Dios en el carácter de su pueblo. Llevan y de esa forma le dan gloria a Dios. Por eso el ángel de Apocalipsis 18 dice que con su luz alumbra toda la tierra. Es su gloria que llega a toda la tierra. Es el carácter de Dios, la ley de Dios escrita en el corazón. Pero de manera específica hay uno de esos mandamientos que tienen la característica de un sello. El sello debe tener el nombre del dueño. El sello debe tener el oficio del dueño, y el sello debe tener la jurisdicción o el territorio del dueño. El mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento, nos dice que Dios, Jehová, da el nombre Jehová, y el oficio creador del cielo y de la tierra, y su territorio los cielos y la tierra. Así que el nombre es Jehová, su oficio es creador y su territorio los cielos y la tierra, todo el universo. Por lo tanto, por esa razón, Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y el versículo 20 lo identifica como una señal, como un sello que nos identifica como el verdadero pueblo de Dios, y que el Dios creador es nuestro Dios. Ese es el sello de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia es lo opuesto al sello de Dios. Si el sello de Dios son los mandamientos de Dios, la marca de la bestia son los mandamientos o la ley de la bestia, los principios del gobierno de la bestia, los principios del gobierno de Satanás. ¿Y cuáles son los principios del gobierno de Satanás? Toda práctica que nos lleve a quebrantar la ley de Dios es el pecado. Cuando el pecado forma parte de nuestra vida, estamos llevando el carácter de Satanás, porque Satanás peca desde el principio. Ese es el padre del pecado, y el pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace que la ley de Dios sea quebrantada en este mundo? La tradición.
Cristo dijo: han violado el mandamiento por vuestra tradición. Así que la tradición es marca de la bestia, porque lleva a quebrantar el mandamiento de Dios. Y el tener dioses ajenos, el tomar el nombre de Dios en vano, que es ser cristiano y al mismo tiempo tener una vida liberal, practicar el pecado en este mundo, escuchar la música que le provoque, vestirse a las modas del mundo, pero a la vez es cristiano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, eso es marca de la bestia. Pero específicamente la marca de la bestia tiene que ver con un día, que es la marca o la señal de su autoridad. Si ya entendemos que la bestia, como lo que hemos estudiado durante esta semana, ya dimos las características, ya entendiste que la bestia es el sistema religioso, político, que ha existido durante la Edad Media y está existiendo en este momento y está uniendo los poderes del mundo. Entonces la marca, la señal de su autoridad es la adoración de un día de la semana, el primer día, el día domingo, que es adoración al sol. Cuando esta iglesia, este poder, levanta el primer día de la semana y ordena que todos deben guardar ese día como día de reposo, está hablando de su marca, de su sello, de su autoridad. El 666 simplemente es un número que Dios nos está dando para identificar a la bestia. No es el número, la marca en sí mismo. Llevar el 666 tatuado en el cuerpo, en la frente o en la mano, no, sino que el número nos ayuda a identificar ese poder. El número 666, el número 6 representa o identifica al ser humano. El ser humano fue creado en el sexto día, por lo tanto el número 6 se relaciona con el ser humano. Los números son representativos en la Biblia. El número 7 representa la obra total y perfecta de Dios. Y así el número 8 representa la resurrección. Por lo tanto, el número 6, que representa el poder humano, al decir 666, lo que Dios está diciendo es que hay un desesperado esfuerzo humano, poder humano, que quiere ocupar el lugar de Dios, que quiere rendirse o que tener del mundo, obtener adoración, que le rindan pleitesía. Quebranta los mandamientos de Dios, cambia la palabra de Dios, cambia la ley de Dios, y de esta manera está usurpando el lugar de Dios. 666 es un poder humano que Satanás está usando en esta tierra. Esa es la bestia, el 666 identifica a la bestia. Además, ese número está en todos sus nombres romanos. Allí se identifica, surge el número 666. Pero más que todo, lo que Dios está diciendo es un poder humano, que ese poder humano está alcanzando a todo el mundo. Es una influencia mundial, es un líder político y religioso mundial, es reconocido por todas las naciones del mundo, por todos los pueblos. Un poder humano que quiere ser Dios, busca adoración, y de esa manera, a través de ese poder humano, entonces adoran al dragón. Esa es la marca de la bestia, adoración del primer día de la semana. Apreciados amigos, apreciados hermanos, eso está sucediendo en este momento. El mundo se está acomodando ya para la última gran crisis y para la venida del Señor. Se está proponiendo ahora el reposo, la adoración del día domingo, el día del sol, el primer día de la semana, como una solución para los conflictos en la familia, para la unidad de la familia. Entonces, guardar el día domingo para salvar al planeta, para el cambio climático, para salvar a los pobres, las grandes crisis sociales que existen en este mundo, para una solución para las guerras, los conflictos bélicos entre los países. Entonces, el adorar, el reposar en el primer día de la semana se va a traer como estrategia para salvar al planeta y traer un nuevo orden de paz y de seguridad. Por eso nuestro Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán destrucción repentina, porque realmente cuando el mundo se está uniendo para reconocer esa autoridad, guardando el primer día de la semana, está en plena violación, rebelión en contra de la ley de Dios, quebrantando la ley de Dios, y por esa razón es que los juicios de Dios, las 7 plagas, vienen sobre el planeta Tierra. Apreciados hermanos y amigos, esa es la razón
por la cual Dios nos da el mensaje del tercer ángel, nos da esa advertencia. Como la marca de la bestia viene en camino como solución para este planeta, pero están quebrantando la ley de Dios y están adorando al dragón, Dios dice, cuidado. En el versículo 9, Apocalipsis 14, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen, es una advertencia, cuidado con recibir la marca de la bestia, cuidado con adorar a la bestia, porque si eso sucede, entonces viene el fuego consumidor, van a ser atormentados, van a recibir la ira de Dios vaciado en su cáliz, la copa de su ira, van a ser atormentados con el fuego eterno y no tendrán reposo hasta el día de su muerte. Dios está hablando aquí en el mensaje del tercer ángel del fuego eterno, es decir, debemos prepararnos para pasar por el fuego eterno. El fuego eterno viene porque el mundo se ha contaminado, ha entrado en rebelión por causa del pecado, la marca de la bestia que ha llegado a todo el planeta. Entonces viene el fuego eterno a traer justicia en este mundo, a vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Ese fuego eterno, dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 1, viene el día ardiente de Jehová como un horno. Ese día todos los soberbios, todos los que están en pecado serán estopas, serán reducidos a cenizas y no quedará ni raíz ni rama. Es decir, ni los pecadores más depravados ni todos sus seguidores. Porque la raíz que representa a Satanás va a ser destruido después de los 1000 años con ese fuego eterno. Y las ramas son todos sus seguidores. Viene fuego eterno. ¿Quién podrá estar en pie en el fuego eterno? ¿Qué es el fuego eterno? Mis apreciados hermanos y amigos, la palabra de Dios dice claramente en Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16, que el fuego eterno, las llamas eternas, pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Y la palabra responde, los que hacen justicia, los que practican o andan en el camino recto, los que no hay engaño en sus bocas, los que hacen el bien. En otras palabras, los justos son los que podrán estar en pie en medio de las llamas eternas. Los impíos no pueden estar vivos en las llamas eternas por causa del pecado. Las llamas eternas destruyen el pecado. No pueden vivir. ¿Qué es las llamas eternas? ¿Por qué los justos pueden estar presentes en las llamas eternas? En Deuteronomio capítulo 24, versículo 17 nos dice que las llamas eternas es la gloria de Jehová. En Hebreos capítulo 28, versículo 29, nos dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 29, nos dice que la gloria de Jehová es fuego consumidor. En Daniel capítulo 7, el versículo 9 al 13 nos dice, hablando del trono de Dios, su vestido es llama de fuego, de su trono sale un río de fuego ardiente y millares le sirven delante de él. En Génesis capítulo 19, allí tenemos las ciudades de Sodoma y Gomorra. Judas, versículo 7, nos dicen que esas ciudades fueron puestas como ejemplo para lo que va a suceder a los impíos, a los pecadores en el fin de los tiempos. Y esas ciudades fueron destruidas con las llamas eternas, con fuego eterno. Y la palabra de Dios nos dice que ese fuego descendió del cielo de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, nuevamente nos dice, cuando van a ser destruidos los impíos, Satanás, la bestia, el dragón, la imagen de la bestia, el falso profeta, van a ser lanzados en el lago de fuego. Y la Biblia dice que ese fuego descendió de parte de Dios del cielo y cayó sobre todos los impíos. De tal manera que la gloria de Dios es el fuego eterno, son las llamas eternas, son eternas porque Dios es eterno. Esa es la advertencia que Dios nos hace en el mensaje del tercer ángel. Debemos prepararnos para pasar por las llamas eternas. En Daniel capítulo 3 se nos ilustra esa historia. Es una historia escatológica que se va a repetir en el tiempo del fin. Allí el rey Nabucodonosor levantó, rey de Babilonia, interesante, levantó una estatua, una imagen que lleva el número 66, 60 codos de alto, 6 codos de ancho, número de hombre, un esfuerzo humano por lograr la adoración, por lograr que todos le rindan pleitesía. Este rey levantó esa estatua y mandó que todos los habitantes del mundo en aquel tiempo vinieran y adoraran su imagen. 3 hombres, 3 varones de Dios no adoraron la imagen.
y había un decreto de muerte. Si no adoraban la imagen, iban a ser lanzados en un horno de fuego. ¿Qué pasó? Cuando los 3 hombres de Dios, esos 3 siervos, decidieron mantenerse leales a Dios y no adorar la imagen, llegaron hombres impíos, hombres pecadores, hombres que ya estaban marcados por ese reino de Babilonia, y tomaron los siervos de Dios y los lanzaron en el horno de fuego. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 3 que estos hombres malvados murieron a causa de las llamas. No soportaron el fuego. ¿Por qué? Porque el pecado, la rebelión, el carácter de Satanás estaba en ellos. No podían soportar las llamas. Pero los 3 hombres, los siervos de Dios, cayeron dentro del horno y se paseaban libres. El fuego no les hacía ningún daño. ¿Por qué? Porque tenían la justicia de Cristo. Cristo se paseaba en medio de ellos. El fuego no les puede hacer daño a aquellos que han alcanzado la salvación en Cristo, que tienen el evangelio eterno, que se han apartado del pecado. Entonces ese fuego, la gloria de Dios, los purifica, los exalta, los limpia aún más para viajar al reino de los cielos. Dios, por lo tanto, en el versículo 12, en el mensaje del tercer ángel, hablando de esa terrible persecución que habrá en el tiempo del fin, el decreto de muerte que va a haber sobre el pueblo de Dios, todo el que no reciba la marca de la bestia, que no adore a la bestia, entonces debe morir. Dios dice en el versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos. La palabra perseverancia, hipomoné, es una palabra que indica que los santos de Dios en el tiempo del fin van a pasar por la más terrible presión, pero no van a perder su solidez, su integridad. Allí está la perseverancia de los santos. ¿Y cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuevamente presenta el evangelio eterno. Y los santos llevan la justicia de Cristo, que los lleva a ser salvos, perdonados del pecado, pero para obedecer los mandamientos de Dios. Ellos perseveran. Dios ha garantizado que desde el momento que se cierra la gracia, los santos, ninguno va a morir. A pesar de que hay un decreto de muerte, no van a morir, porque Dios los va a salvar. Dios enviará a sus ángeles que les va a hacer un cerco de protección y van a salir victoriosos. Y el versículo 13 nos dice, bienaventurado entonces los que de aquí en adelante, hablando de este tiempo, no cuando después de la gracia, bienaventurados los de aquí en adelante, es decir, mientras que hay gracia y se está predicando este mensaje, mueren en el Señor, porque ellos van a descansar, pero sus obras van a seguir. Se va a perpetuar las obras que han hecho en Cristo Jesús en este mundo. El testimonio que han dado del evangelio va a continuar, va a permanecer, y le está garantizando su futuro, que van a ser levantados para ver esas obras de salvación para la segunda venida de Cristo. Apreciado amigo, apreciado hermano, entonces en el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 llama y dice, salí de Babilonia. Salí, cuidado con recibir la marca de la bestia, dice el mensaje del tercer ángel. Pero Apocalipsis 18 llama a sus hijos, salgan de Babilonia, no vayan a recibir la marca de la bestia en su frente, en su mano, no vayan a hacer las acciones de la bestia, los hechos de la bestia. Vamos a recibir el sello de Dios. Salgan de Babilonia ahora que hay tiempo, hay la oportunidad de encontrar salvación en Cristo Jesús. El día de salvación es hoy, cuando está recibiendo el mensaje, cuando el Espíritu Santo está hablando a su mente, a su corazón. Ese es el momento de salvación, ese es el momento de responder, ese es el momento de entregarse a Cristo Jesús, ese es el momento de hacer un pacto con Dios para ser libres de la gran crisis que vendrá, para ser libres de la marca de la bestia, de ese decreto de muerte, y salir victoriosos para la patria celestial. No te detengas, no pierdas el tiempo, es el momento de levantarte. Tienes la oportunidad de ser uno de esos hijos que guardan los mandamientos de Dios, de ser un fiel soldado de Cristo Jesús. Puedes salir de aquí con el gozo y la alegría de la salvación a sus hogares, a su familia, a sus compañeros de trabajo, mostrar que son hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Ese es el llamado que Dios nos hace con el mensaje del tercer ángel. Si ese es el deseo de su corazón y quiere en este momento entregar su vida a Cristo Jesús, llama al pastor, llama al laico, al anciano, aquel hermano que lo trajo para recibir este mensaje, y dile que ores por ti, que le explique la palabra de Dios, que en esta semana quieres bautizarte, quieres nacer de nuevo, quieres ser libre del pecado y entonces caminar victorioso para la patria celestial. Si ese es el deseo de su corazón, nuevamente ora a Dios.
entregando su vida a Cristo Jesús. Padre eterno y soberano Dios, damos gracias, damos honra y gloria a ti por su palabra. Gracias por este mensaje y gracias por las almas que respondieron al llamado. Tómalas en este momento y dales el poder. Líbralos de cualquier mal y que en el día de hoy o de mañana ellos ya puedan ser bautizados y nacer de nuevo para el reino de los cielos. En el nombre santo de Jesús. Amén.